Todo proceso de selección implica una serie de recortes y a medida que uno avanza en ese proceso de selección, naturalmente va discriminando, y en este caso, al tratarse de libros que vamos a revisar, a medida que yo voy buscando los textos que podemos poner en juego para estas sesiones de lectura, voy dejando afuera algunos poemas, algunos textos en prosa, algunos fragmentos de algún libro, de algún ensayo, que me apena mucho dejar afuera, pero es inevitable porque si no, esto sería eterno, sería infinito y aparte sería insoportable. Ya entiendo que en buena medida son bastante insoportables estos videos, sin la necesidad de que sean tan extensos a veces. Pero bueno, podemos imaginar cuánto más insoportables podían ser si yo metiera todo lo que quiero meter en cada video. Pero bueno, no importa, esas son palabras vanas y vacías. Lo que me importa para hoy es revisar algunas metáforas, en este caso del tango Cafetín de Buenos Aires, que escribió el inmenso Discepolín, Enrique Santos Discépolo. Vamos a revisar esto, que en realidad es una letra de tango, pero que también es un poema. Ya vamos a ver, un hermoso poema. Y vamos a comparar una idea que figura en este poema, que es esta idea que dice: la poesía cruel de no pensar más en mí. Eso es lo que fue aprendiendo el tipo a lo largo de la vida, que cuenta su queja en este poema, en este tango. Y vamos a ver cómo en Naranjo en Flor, Homero Expósito nos dice que primero hay que saber sufrir, después amar, después partir, y al fin andar sin pensamiento. En ambos casos, ambos poetas, ambos letristas de tango, aconsejan no pensar como una buena salida de la abrumadora soledad de la vida, del dolor de la vida, que a veces puede ser insoportable. Nosotros vamos a revisar también, para que converse con esas letras de tango, este librito. Este es un libro objeto hermosísimo que me regaló una vez mi amigo el Colo. Y es una cajita, es un libro objeto, es una cajita que contiene 4 pequeños libritos, que son conversaciones de Borges con Roberto Alifano, que fue, uno de sus amanuenses, y están divididos temáticamente estos volúmenes. En el primero, los temas son la poesía, la metáfora y otros temas. En el misterio Shakespeare, Roberto Alifano, diálogos con Jorge Luis Borges. En este tenemos Borges y la Divina Comedia. En este tenemos el Quijote, Quevedo, Unamuno y otros temas. Y siempre es una belleza, es un placer poder leer a Borges. Y sobre todo este Borges, que es el Borges oral. El Borges de entrecasa, que muchas veces deja deslizar ciertas ideas picarescas o ciertas ideas a veces maliciosas, que en su prosa, en sus textos, él se cuida de deslizar. Pero en este caso sí. El ejemplo más crudo de esto que digo está en el monumental Borges de Bioy Casares, ¿no? En los fragmentos del diario de Bioy, donde Borges aparece por momentos, insultando a otros escritores, haciendo chistes procaces, y dando cuenta de una malicia, de una malevolencia que uno a veces no hubiera sospechado al leer sus textos tan cuidados, tan delicados y tan hermosos. Y finalmente vamos a cerrar este somero video con la lectura y la revisión de 2 sonetos, uno de Manuel del Palacio y el otro del poeta chileno del siglo XIX. Acá está, lo había perdido. Guillermo Blest Gana. En estos poemas, lo que nos dice Blest Gana, básicamente, es que se arrepiente al final de la vida de no haber amado más. Él nos dice que tenemos que querer y querer y amar
mucho más, para que al llegar al final de la vida no nos arrepintamos de no haberlo hecho. Y en este caso lo que nos dice Manuel del Palacio, el poeta español, es que todo es ilusión menos la muerte. La muerte de alguna manera es la única verdad, todo lo demás es una fantasía. Pero bueno, vamos a revisar este texto de Discépolo, de Discepolín, que se llama Cafetín de Buenos Aires. Es menester decir que en Argentina, durante muchos años, desde la década del 70, bueno, y hasta el día de hoy me parece de una manera muy desvirtuada, que ya le quitó la esencia al programa original, había un programa de televisión que se llamaba Polémica en el Bar, y ese programa abría con un tango, se iniciaba con un tango, y ese tango era nada menos que Cafetín de Buenos Aires, que es de Discépolo y que tiene música de Mariano Mores, del gran Mariano Mores. Y en la interpretación de este tango, en ese programa, la voz era la voz de Edmundo Rivero, el grandísimo Edmundo Rivero, que tiene una manera de frasear inolvidable y muy definida y muy identificable. Entonces yo voy a colgar en el primer comentario voy a colgar este tango interpretado por Edmundo Rivero, porque todo aquel que se haya criado escuchando ese tango en la voz de Rivero, cuando lo sienta así leído, inevitablemente va a escuchar detrás la música que oía cuando oía ese tango en ese programa de televisión llamado Polémica en el Bar. Este tango también lo interpretó Goyeneche, pero nos quedamos con la versión de Edmundo Rivero, que es una versión clásica y eterna. Pero veamos qué nos dice Discépolo al principio de Cafetín de Buenos Aires. Cafetín de Buenos Aires es alusión a un café, a un bar, ese bar de la esquina donde los amigos se juntaban y se ponían a hablar, y como dice acá, en tus mesas milagrosas, dice: yo aprendí filosofía, dados timbre y la poesía cruel de no pensar más en mí. De alguna manera el bar era la escuela, el bar era de algún modo la escuela natural del tipo que andaba en la calle, del tipo que andaba vagando, tenía ganas de tomarse un vino, de tomarse un trago, y se juntaba con amigos, todos un poco atorrantes y un poco filósofos, y en el bar intentaban arreglar el mundo. Dice así: de chiquilín te miraba de afuera, como esas cosas que nunca se alcanzan, la ñata contra el vidrio, en un azul de frío, que solo fue después viviendo igual al mío. Esta metáfora de Discépolo a mí me asombra aún hoy, y me asombraba cuando la escuchaba en la voz de Edmundo Rivero, cuando yo tenía, no sé, digamos 8 o 9 años. Porque Discépolo dice, la ñata, la nariz contra el vidrio, es decir, contra el vidrio del bar. Acá está describiendo la escena en la que un niño mira desde afuera a los tipos que están sentados en el bar, apoyando la nariz en el frío vidrio, pero Discépolo nos dice, la ñata contra el vidrio en un azul de frío, que solo fue después viviendo igual al mío. Es decir, que este azul de frío después se pareció al azul de frío o al azul frío que el tipo que cuando era niño miraba a través de la ventana del bar hacia adentro, después experimentó cuando era grande. Y a mí me gusta mucho esta metáfora, porque es una metáfora que si uno intenta racionalizarla, no puede hacerlo, se le descompone en la cabeza. Porque ¿cómo explicamos este azul de frío que solo fue después viviendo igual al azul que el tipo sintió, al azul de frío que el tipo sintió cuando era grande? Esta es una metáfora que se puede disfrutar, pero que no se puede racionalizar. Eso ocurre muchas veces con la belleza. Si tratamos de analizar ciertas metáforas, se pierde la magia que en ellas, subyace. Entonces nosotros, a partir de esta metáfora de Discépolo, vamos a revisar lo que nos dice Borges acerca de la metáfora en estas conversaciones con Alifano. Bueno, Alifano en un momento cuenta acá cómo fue el origen de estas conversaciones. Alifano dice, a fines de la década del 70, una agencia española de noticias le propuso escribir un artículo semanal a Borges, ¿no? Con el argumento de que su ceguera le impedía cumplir esa exigencia, Borges ofreció una variante: realizarlos a la manera platónica, es decir, en forma de diálogos,
se dio entonces otra vez la posibilidad de ser elegido por el maestro para acompañarlo en su tarea. Entonces, ¿qué pasa? A Borges le ofrece un periódico español hacer una serie de artículos sobre determinados temas. Entonces Borges dice que él prefiere hacerlo, hacer esos artículos en forma de diálogo, y entonces elige a Roberto Alifano para que lo acompañe. Y entonces de ahí salen estas conversaciones que son verdaderamente deliciosas. Y nosotros nos vamos a detener precisamente, ya que estamos hablando de una metáfora, la metáfora del azul de frío de Discépolo. Nos vamos a detener en este apartado de las conversaciones que se llama La Metáfora, y vamos a ver qué nos dice Borges al respecto, guiado por Roberto Alifano. Por esto empieza con una idea muy caprichosa de Borges, según la cual hay 4 o 5 metáforas en la historia de la humanidad, y todo lo que se escribe es una variación de esas metáforas. Borges dice que hay 4 o 5 metáforas que ya están dadas, y que todas las metáforas que se pueden crear son variaciones de ese reducido grupo de metáforas. Le pregunta a Alifano: Borges, en la conversación anterior usted dijo que las metáforas, si son verdaderas, existen desde siempre, y que todas pueden reducirse a 5 o 6 esenciales. Bueno, esta idea según la cual las metáforas existen desde siempre es una idea muy platónica. Y Borges contesta: es cierto, esas metáforas esenciales son el tiempo y el río, el vivir y el soñar, la muerte y el dormir, las estrellas y los ojos, las flores y las mujeres. Entonces, mientras siguen conversando, revisan Alifano y Borges y Alifano, esta serie de metáforas una por una, ¿no? Entonces Borges dice que hay una serie de metáforas, el tiempo y el río, es decir, la metáfora que equipara al tiempo con un río incesante, ¿no? Ahí podemos pensar en Heráclito, Borges después lo cita, en el vivir y el soñar. Bueno, acá podemos pensar en tantos poetas, podemos pensar en Calderón, podemos pensar en Quevedo, pues, qué sé yo, podemos pensar incluso en en el Quijote, ¿no? La muerte y el dormir, las estrellas y los ojos, las flores y las mujeres. Pero nosotros vamos a ir un poco más adelante, a ver qué nos dice Borges respecto de Lugones en este caso. Acá dice, Lugones, esto lo pregunta Alifano, dice, Lugones creía que la metáfora es el elemento esencial de la poesía. ¿Qué piensa de ese concepto? Y Borges dice, yo creo que es un error de Lugones. Para mí lo importante es la entonación, la cadencia que se le da a la metáfora. Desde luego, Lugones averiguó que todas las palabras son metáforas, y acaso en esto sí tenía razón. Esto lo comprobamos si tomamos en cuenta las palabras abstractas, y las metáforas, yo creo que son la forma más abstracta de las palabras. Borges dice en realidad que el valor de una metáfora está dado por la entonación en la que esa metáfora es emitida. Lo que importa es la música, dice Borges. Esta es una idea que yo no me voy a cansar de repetir en este canal y en cualquier lado donde vaya. Para mí la poesía es música. Si la poesía no es música, es decir, si la poesía no evidencia, no detenta una raíz profundamente musical, no es poesía y en último término no es. Sigue Borges. Para mí, lo esencial es la entonación de la frase, la música de la frase. Hablábamos de Lugones. Yo querría recordar unos versos que le pertenecen, donde se demuestra que la música es más importante que la metáfora. Y acá Borges precisamente cita 2 versos de Lugones, que son 2 versos en decasílabos. El jardín con sus íntimos retiros dará tu alado ensueño fácil jaula. Y dice Borges, creo que sería injusto decir que la fuerza de estos versos reside en el hecho de comparar el ensueño con un pájaro y decir que la jaula de ese pájaro es el jardín. No, eso está dado esencialmente por la música de la frase. Lo que importa, me parece a mí, es la entonación de la frase. Nosotros vamos a leer nuevamente estos 2 versos en decasílabos y vamos a ver que están, desde un punto de vista sonoro, desde un punto de vista musical, perfectamente pergeñados. Y ya el hecho de tratar de discernir cómo funciona la belleza que subyace dentro de estos versos hace que se vaya perdiendo esa belleza. Borges cita, el jardín con sus íntimos retiros dará a tu alado ensueño, fácil jaula.
Esa es una idea poética hermosa. Y pretender desentrañar cuál es la característica que hace que en esos dos versos haya belleza, es atentar contra esa belleza. Acá sigue Borges. El sentido intelectual de los versos no importa. Lo que importa es que nos lleguen. En este momento recuerdo aquellos versos del poeta boliviano Ricardo Jaime Freire. Bueno, este cuarteto solía citarlo Borges recurrentemente, lo cita en un prólogo, lo cita en sus conferencias. Le gusta mucho. Este es un poema de Jaime Freire que empieza diciendo: peregrina paloma imaginaria, que enardeces los últimos amores, alma de luz, de música y de flores. Peregrina paloma imaginaria. Y señala Borges: aquí no se dice nada que yo sepa, pero eso no importa. En otro lado Borges dice: aquí no se dice nada, pero a la manera de la poesía se dice todo. Esos versos existen por cuenta propia. Yo creo que la poesía no necesita justificación. Los versos tienen que herirnos. Está muy bien, ¿no? Y al decir eso podemos recordar una ocasión en la que Borges dice que la poesía se tiene que sentir físicamente. La poesía tiene que producir en aquel que la lee, en aquel que la escucha, en aquel que la experimenta, una alteración de orden físico, de orden fisiológico, podemos decir, también, diciendo disparates. Pero bueno, ya que estamos hablando acerca de las metáforas, yo busqué, tengo algunos diccionarios, pero no tengo ninguna edición de la RAE, del diccionario de la Real Academia Española, y en este caso yo busqué una de las definiciones de la RAE para ver cómo podemos aplicarla a este disparate que estamos haciendo, revisando libros viejos y modernos. La definición de la RAE de la palabra metáfora dice así: aplicación de una palabra o de una expresión a un objeto o a un concepto al cual no denota literalmente, con el fin de sugerir una comparación con otro objeto o concepto y facilitar su comprensión. Por ejemplo, el átomo es un sistema solar en miniatura. Esto es lo que nos dice acerca de la metáfora la RAE, pero a nosotros nos gusta más revisar las metáforas en la práctica, en la poesía, que leer las definiciones de las metáforas. Y vamos a seguir con Cafetín de Buenos Aires de Discépolo. Después de que nos dijo que cuando tenía la ñata contra el vidrio era un azul de frío, que solo fue después viviendo igual al mío. Y sigue Discépolo: como una escuela de todas las cosas, el bar, el café como una escuela. Ya de muchacho me diste entre asombros el cigarrillo, la fe en mis sueños y una esperanza de amor. Y acá Discépolo plantea otra metáfora hermosa. ¿Cómo olvidarte en esta queja, Cafetín de Buenos Aires, si sos lo único en la vida que se pareció a mi vieja? A mí me parece curiosa esta metáfora, porque bueno, el tango ya sabemos, ¿no? El imaginario del tango es misógino, es violento, es caprichoso. Y dentro de ese imaginario, la figura de la madre, de la vieja, de la viejita, es una figura sagrada. La madre es lo más grande, digamos. Y acá en este caso, Discépolo, al comparar al café, al bar, al cafetín, con la vieja, con la madre, nos está diciendo que el cafetín, ese lugar sagrado, que es una escuela de todas las cosas, es tan grande, es tan importante para él como su propia madre. En tu mezcla milagrosa, sigue Discépolo, de sabiondos y suicidas, yo aprendí filosofía, dados timba, y la poesía cruel de no pensar más en mí. Y yo me quería detener en esto particularmente. Dice Discépolo que en el bar aprendió a no pensar en sí mismo, aprendió a no pensar, como un remedio, como un antídoto contra la inevitable melancolía, el inevitable dolor y la inevitable pesadumbre que comporta cualquier pensamiento humano, ¿no? Y en este caso, si nosotros revisamos el célebre tango Naranjo en Flor, que en este caso sí, bueno, la versión sonora
más célebre que tenemos, seguramente la que cantaba el polaco Goyeneche. En este tango de Virgilio y Homero Expósito, el poeta nos dice: era más blanda que el agua blanda, era más fresca que el río, naranjo en flor. Y en esa calle de estío, calle perdida, dejó un pedazo de vida y se marchó. Y después nos aconseja Homero Expósito, que es el autor de la letra. Su hermano Virgilio era el autor de la música de este tango célebre. Primero hay que saber sufrir, después amar, después partir, y al fin andar sin pensamientos. Perfume de naranjo en flor, promesas vanas de un amor que se escaparon con el viento. Nos dice Homero Expósito que después de todo lo mejor es andar sin pensamientos. Y acá nos decía Discépolo que en la mesa de bar aprendió, entre otras cosas, a no pensar más en él mismo. Los dos poetas nos aconsejan como un buen método, como decía antes, contra el carácter terrible de la vida, el no pensar, el andar sin pensamiento. Y yo siento que si quisiéramos investigar el porqué, es conveniente no pensar. A veces podemos decir que en última instancia el pensamiento nos entristece porque nos lleva inevitablemente a la idea de la muerte, ¿no? Como dice Quevedo en un momento: y no hallé cosa en que poner los ojos que no fuera un presagio de la muerte, o algo así, hacia el final de un soneto. Entonces, yo siento que es eso lo que nos aconsejan estos poetas. Evitemos pensar, para evitar pensar en última instancia en la muerte, en nuestra propia muerte, en la muerte de los que nos aman, en la muerte de todo lo que nos rodea. Todo en última instancia va a morir. Entonces, llevado por esa conjetura que hemos tomado a partir de estos versos de tango, de poetas que escribían tangos, vamos a revisar un soneto de un poeta español llamado Manuel del Palacio, que era un poeta que, bueno, en un momento él escribía unos sonetos satíricos, y en un momento lo desterraron por eso. Se fue a vivir a Puerto Rico, después creo que estuvo en Uruguay, y tiene unos versos muy fluidos y muy hermosos. También son versos en decasílabos. Hoy vamos a leer versos en decasílabos. Y lo que él nos dice en estos versos en decasílabos es que todo es una ilusión, todo es una fantasía, todo es un fantasma, menos la muerte. La muerte es lo único cierto. Por eso a veces es necesario, para distraernos un poco, para sentirnos bien, para disfrutar, no pensar, para poder así olvidar por un rato al menos la idea de la muerte. Dice Manuel del Palacio, bueno, acá hay un par de giros idiomáticos. En este caso dice que te hace andar a ratos de bolina. Andar de bolina es un término propio de la navegación que significa andar contra el viento, y acá también dice esa apretada y roja tagarnina. La tagarnina es como una especie de tabaco, como una especie de cigarro. Entonces nos dice Manuel del Palacio: ese pollo que ves en la cocina, colgado de las patas y sin pluma, ese vaso de vino con espuma, que te hace andar a ratos de bolina, esa apretada y roja tagarnina, que menos arde cuanto más se fuma, ese dolor de muelas que te abruma, y esa baja de fondos que te arruina, no son como tú piensas nimiedades, ni caprichos tampoco de la suerte, que otros suelen llamar casualidades. Ejemplos son con que el Señor te advierte, en la forma que cumple sus bondades, que todo es ilusión, menos la muerte. Manuel del Palacio, poeta español, 1832.
1906 o 1905. En algún otro lado figura la fecha de muerte de él como 1905. Bueno, y vamos a cerrar esta veleidosa manera de mirar estas metáforas y de revisar estos libros con un soneto de Guillermo Blest Gana, que es un autor chileno romántico. Y al decir romántico no nos referimos a que este autor les regalaba flores a las mujeres y les mandaba cartas encendidas. ¿Acaso sí? No lo sabemos. Pero al decir romántico nos referimos a que es un poeta cuya obra está influida por este movimiento multicultural que descolló en Europa, sobre todo en la primera mitad del siglo XIX, y que venía también seguramente desde la segunda mitad del siglo XVIII. Y sin duda Blest Gana es uno de los grandes representantes de la literatura romántica en América Latina, y para aquel que sienta curiosidad por revisar su obra, voy a colgar en un comentario las obras completas de él. Sin duda fue uno de los grandes maestros del verso endecasílabo del siglo XIX en nuestra lengua. Tiene un oído musical excelso y yo recomiendo la lectura de sus versos. Y como muestra vamos a leer este soneto, que lo que nos dice al final es que tenemos que amar más, tenemos que querer más, porque si no, cuando llegue el final de nuestra vida nos vamos a arrepentir de no haber amado tanto, de no haber amado más. Dice Blest Gana: al llegar a la página postrera de la tragicomedia de mi vida, vuelvo la vista al punto de partida, con el dolor de quien ya nada espera. Cuánta noble ambición que fue quimera, cuánta bella ilusión desvanecida. Sembrada está la senda recorrida con las flores de aquella primavera. Pero en esta hora lúgubre, sombría, de severa verdad y desencanto, de supremo dolor y de agonía, es mi mayor pesar en mi quebranto no haber amado más, yo que creía, yo que pensaba haber amado tanto.